y voy a compartirles pantalla para que empecemos a hablar del tema de hoy. Entonces cuéntenme por favor si pueden ver bien la pantalla. Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Bueno, entonces hoy día nuestro tema va a ser el asma. Les voy a hablar nuevamente de cómo ve la medicina tradicional el asma, cómo la entiende, cómo la trata y cómo observa esta condición, el biomagnetismo, de qué manera lo trata, cómo se maneja con el tema del asma y les voy a contar un caso en particular, un caso exitoso. Bien, entonces, muy brevemente, ya que está Sol y ella no me conoce, voy a partir del tablillo que es los antibióticos. Y esa fue la razón por la que me hice biomagnetista. Me enamoré de esta técnica desde el primer momento y hace 15 años que me dedico a la atención de pacientes y en la actualidad estoy enseñando esta terapia. Estoy tratando a y si ustedes ven en las imágenes, eh, el asma afecta a todo tipo de personas. O sea, afecta a hombres, a mujeres, a niños, a adultos, ¿ya? A todo tipo de personas. Y los hace esclavos de lo que ustedes están viendo en pantalla, que son estos inhaladores. ¿Ya? Eh, en algunos casos, esta crisis de asma puede ser tan grave, tan aguda, que las personas tienen que ser internadas y ser conectadas a un aparato de ventilación. Bien, entonces, ¿en qué consiste un ataque de asma? Básicamente lo que ocurre cuando da asma es que las membranas que están en los bronquios se inflaman. Por esas membranas, por esos pequeños tubitos conductos, pasa el aire. Entonces, imagínense si tenemos un tubito delgadito y este se inflama, se estrecha, casi no pasa aire por ahí. Entonces vienen estas, es muy característico de las personas que tienen crisis de asma tener sibilancias. Las sibilancias son eh, esos como silbidos, esos sonidos característicos de la persona que hace un enorme esfuerzo por respirar y no está pudiendo respirar. Es algo así como, suena ahí como un silbidito. ¿Ya? Entonces, para la persona que vive esta crisis de asma, es totalmente desesperante porque incluso su mente llega a pensar que podría morir porque no le está entrando aire, no está pudiendo respirar. Por más que hace un esfuerzo por abrir la caja, ¿cierto? Y que le entre aire, el aire no está entrando. Entonces, una crisis de asma es una especie como de colapso del aparato respiratorio. ¿Qué secuelas, qué consecuencias tiene las personas que sufren de asma? Bueno, ellas viven con insomnio, porque normalmente las crisis de asma se agudizan en las noches, cuando no pueden respirar, entonces no logran dormir, sufren de insomnio. Durante el día, como no han dormido y al no estar pudiendo respirar adecuadamente, tu cuerpo tiene menos oxígeno, por lo tanto andan con una fatiga diurna, una especie de cansancio crónico. Hay una disminución de la actividad, es decir, esa persona que sufre de asma no tiene la misma vitalidad que alguien de su misma edad, que puede hacer muchas más cosas. En general, tienden a estar en sedentarismo porque la misma actividad física les provoca la crisis. Y por estas mismas razones, entonces, son personas que
tienen mucho ausentismo laboral y escolar. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento de asma? Yolanda dice que hicieron todo. Yolanda, sal y vuelve a entrar con el mismo link. Un besito. Bien. Entonces, lo que les decía es que el tratamiento alópata del asma básicamente son con broncodilatadores o con corticoides, también en inhaladores. Uno lo que hace es sacarte de la crisis y el otro lo que hace es ir reduciendo la inflamación de las vías respiratorias para que tú puedas ir respirando con mayor normalidad. Si bien el asma no es en sí una enfermedad letal tan grave, aquí hay un dato que es del año 2005, que dice que en ese año murieron 255.000 personas a causa del asma. Entonces, si bien no es letal, igual puede alguien llegar a morir por causa de este problema respiratorio. ¿Qué conclusiones entonces llegó la medicina alópata con esta condición que es el asma? La medicina tradicional nos dice que esta condición, el asma o esta enfermedad, no tiene cura, no se puede controlar, no se puede erradicar por completo, que solo es posible manejar los síntomas e intentar reducirlos, bajarle la intensidad al síntoma, pero que vas a tener que vivir para siempre con asma. Que se debe evitar el contacto con los alergenos detonantes de las crisis. Entonces, normalmente las personas que sufren de asma, además, esto va aparejado de alergias. Entonces, según a lo que tú tengas alergia, ese alergeno puede también a su vez gatillarte una crisis de asma. Entonces, les hacen un test cutáneo donde se evalúa a qué cosas le tienes alergia y luego te sugieren que evites el contacto con esos alergenos. ¿Cómo entiende la medicina tradicional el asma? Dice que el asma es una enfermedad crónica que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancia. Disnea está dificultad para respirar y la sibilancia son esos sonidos que hace el aparato respiratorio en el esfuerzo entre estos síntomas van a variar en severidad y frecuencia de una persona a otra. Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o a la semana. Y en algunas personas se agravan durante la actividad física o por la noche. Entonces, ¿qué consecuencias tienen las personas que se terminan aislando? Hay mucho absentismo en el colegio y en sus trabajos, incapacidad, inactividad, no pueden desarrollar deportes por actividad física, por lo tanto empiezan a ser personas con mucho sedentarismo, tienen una dependencia del 100% de los inhaladores y además viven con un estrés constante de que su vida está en riesgo y eso hace que estén. ¿Qué decían?
parece que quedó como congelado, Alejandra, o soy yo nomás. Ah, perfecto, no pudieron oírlo. Bueno, si usted me comparte el video, es muy cortito. Perdón, no te entendí. Dame un momento. Ahí, ya. Les había puesto un video muy cortito, se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp, en donde está el doctor Goy hablando de cómo el mundo médico entiende las enfermedades desde los síntomas, pero no hacen nada por descubrir cuál es el origen de esos síntomas y resolver el origen de los síntomas o la causa que origina esos síntomas en el paciente. Esa es la crítica que le hace el doctor Gonz, que era médico, al mundo médico. Entonces, él lo que dice es que gracias a su descubrimiento eh, es posible tratar las enfermedades desde el origen con el código del par biomagnético. Ese era el video que les había puesto, que era muy cortito. Parece que no se cortó aquí la tecnología y se cortó la transmisión con el video, por eso sí había puesto. En un momento para volver a ponernos el video. Porque ella es mi madre. Y mi madre era asmática. Ella ya no es asmática. Y no es asmática gracias al biomagnetismo. Déjame contarte el nivel de gravedad que tenía el asma de mi madre. Mi madre tiene en la actualidad 93 años. Ella nació en 1932, antes de que existiera la penicilina. Era tan grave el asma que tenía, la sibilancia que ella presentaba, que en su infancia faltó muchísimo el colegio porque se hacía frío, se llovía, si había cualquier cosa del clima que pudiera provocar una crisis de asma a mi madre, no la dejaban ir al colegio. Fue una gran novedad cuando se hace el descubrimiento de la penicilina y entonces varias de las enfermedades respiratorias que ella hacía, producto de esta condición del asma, se empezaron a resolver con los antibióticos. Pero ella siempre siguió con esto. Y la alergia que tiene mi madre es tan severa que si ella llega no a comer un marisco, sino a tocar, por ejemplo, un tenedor o un cuchillo que estuvo en contacto con marisco, o sea, la cantidad de marisco es nada, a mi madre inmediatamente le viene una crisis asmática y hay que llevarla corriendo a la urgencia porque se puede morir de asfixia. Así de certera es la condición de mi madre. De hecho, mi madre no podía ni siquiera ir a comprar pan en la esquina y lo estoy sacando. No podíamos salir de la casa si mi madre no tenía su inhalador en la cartera porque le daba constantemente crisis y la probabilidad de que le diera una crisis camino al lugar que íbamos era muy alta. Entonces muchas veces íbamos saliendo y si mi mamá revisaba que no tenía el inhalador, pues teníamos que volver a buscar el inhalador porque no podíamos ir a ninguna parte sin inhalador. Ella además le tiene alergia al polvo y a los ácaros. Entonces, recuerdo que en una oportunidad éramos muy chiquititas con mi hermana y fuimos a alojar a la casa de mi abuelo paterno. Entonces con mi hermana jugando inocentemente, lo único que hicimos fue
tomar el cubrecama y sacudirlo. Nada más, eso fue todo lo que hicimos. Estábamos jugando en la habitación. Y entra mi madre, le dio una crisis de alma y me acuerdo que me asusté muchísimo, de, como respiraba con el inhalador y todo. Entonces, era tan severo que cuando viajábamos con familia, lo primero que mi padre decía, no se les vaya a ocurrir sacudir los cubrecamas ni muevan absolutamente nada, nadie barra, nadie haga nada, porque la probabilidad de que mi madre se le vaciara una crisis de asma era altísima. Entonces, realmente estábamos siempre pendientes de que no le fuera a dar una crisis de asma y de cuidar además, porque, por ejemplo, si tú vas a comer en un restaurante, es frecuente que en un restaurante se preparen mariscos y los alimentos a veces pueden tener contaminación cruzada. Entonces tenemos que siempre estar preguntando, ¿estás seguro que esto no tiene marisco? Y se preparó en un mesón aparte de donde están los mariscos. En fin, era una preocupación constante este tema de las crisis de alma de mi madre, la posibilidad de que se pudiera incluso morir, porque eran muy, muy severas las crisis. Entonces lo que empezó a pasar al hacerle el magnetismo es que se empezaron, como dice aquí en la pantalla, empezaron a eliminar las crisis. Ya no tenía crisis de asma. Luego, en general, mejoró su capacidad respiratoria. Y en tercer lugar, todos dejamos de sufrir esta sensación de que mi madre se podía morir en cualquier momento y todos empezamos, no solo ella, sino toda la familia, empezó a tener tranquilidad. Y en la actualidad, mi madre puede ir a comprar a la esquina y no necesita andar con el inhalador. De hecho, el inhalador está en su velador por si acaso, pero van, dice que una noticia hace 15 años, bueno, hace 14 años que mi madre no tiene una crisis. Entonces, el inhalador está en la casa, en el velador de la habitación de mi madre, pero ella ya no anda con inhalador en la cartera, ni estamos todos así absolutamente pendientes de que a ella le vaya a dar una crisis. Fue realmente una bendición poder haberle curado el asma a mi madre con la terapia del biomagnetismo. Y me encantaría que muchas personas que sufren con esta patología pudieran también vivir tranquilos. Dado todo lo que te conté, ¿te gustaría aprender a eliminar las crisis de asma? Voy a enseñar biomagnetismo desde cero, para quienes no saben nada y tampoco son terapeutas. Vamos a tener este formato con 3 días presencial y 6 meses online. En pantalla están las 3 fechas, con solo 3 cursos, no voy a dictar más, porque estos son cursos personalizados y acompañan a cada individuo durante todo este proceso, donde tú te vas a ir transformando en un terapeuta, y por lo tanto la idea es dar una atención muy personalizada, por lo tanto no puede ser grupos grandes. Así que estas son las únicas 3 fechas y los únicos 3 lugares donde vamos a estar el curso. En 3 días presencial y luego todo lo demás online. Por esos 3 días presenciales es suficiente, porque son las clases prácticas. Los meses online son las clases teóricas. El que se quiere inscribir me habla de expectativas. Entonces, como vemos aquí en las imágenes, las alergias pueden ser provocadas por microorganismos patógenos y pueden ser tan severas como que tú puedas llegar incluso a ser hospitalizado o a depender constantemente de estos inhaladores. Normalmente estos hospitalizados. ¿Qué hace el biomagnetismo? ¿Cómo hace que el asma vaya desapareciendo? Primero, disminuye la frecuencia de las crisis de asma. Segundo, baja la intensidad, es decir,
las pocas veces que te viene una crisis, las crisis son más suaves, no son tan intensas. Luego va aumentando, como les digo, la capacidad respiratoria de la persona. De hecho, nosotros en la consulta teníamos un aparato que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es el que te ponen en el dedito y mide el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre del paciente. Entonces, personas que llegaban con esta sibilancia, estaban ahí respirando cortito, les poníamos esto y saturaban, por ejemplo, 81, 83 de oxígeno. Luego le poníamos los imanes y al finalizar la sesión, cuando sacábamos los imanes, le volvíamos a poner el aparatito que medía la saturación de oxígeno en la sangre del cuerpo y en 20 minutos había subido a 95%, 97% incluso ahora. O sea, realmente el biomagnetismo mejora tu capacidad respiratoria casi instantáneamente cuando el origen de tu problema se debe a microorganismos patógenos. Ojo, que hay una segunda causa por la cual se puede tener asma, que es un desequilibrio generalizado del pH. Y en ese caso, la curación es como casi instantánea. Si tuve un paciente que sufría de asma y además del asma, él tenía el pulso así, constantemente, siempre estaba temblando. Entonces había muchas cosas como de manualidad fina que no podía hacer. A esta persona yo la atendí por asma y cuando me pongo los imanes me doy cuenta que no tiene una asma alérgica ni tiene un asma provocado por microorganismos patógenos, sino que lo que esta persona tenía era todo su cuerpo ácido. Entonces, con los imanes restablecimos el pH a neutro y lo que ocurrió es que esta persona no solo se le quitó el asma para siempre y nunca más tuvo crisis, sino que esos temblores también se le quitaron y pasó a tener un curso normal. Entonces, después de algunas sesiones de biomagnetismo, ya no te van a dar crisis, ya. Tu cuerpo se va a ir limpiando, el virus, bacterias, hongos y parásitos se va a restablecer. Tu sistema inmune va a aumentar tu vitalidad, duermes ahora profundo y bien, y en aproximadamente 2 meses ya no vas a tener asma. Bueno, eso siempre va a depender de la velocidad de reacción del metabolismo de cada persona. Pero en general las personas más o menos a los 2 meses ya están muy bien. Y en el caso que tú tengas alergia, se te va a sugerir que evites el contacto con otros alergenos, pero ya puedes hacer vida normal. El tratamiento entonces de biomagnetismo consiste en una sesión a la semana de 1 hora. El tratamiento va a durar de 1 a 3 meses, como les decía, dependiendo del sistema inmunitario. El propio paciente va a ir notando que se va a sesión, como se siente mejor, respira mejor y ya no tiene crisis. Y en los casos que son más severos, más graves, por supuesto debe ser monitoreado por su médico bronco-pulmonar, pero el resultado del tratamiento de biomagnetismo es que o te quitan los inhaladores o en general como que tienes que ir al monitoreo con tu médico tratante, ya no todos los meses o cada 3 meses, sino lo citan una vez al año como un control, porque el paciente está notablemente. Entonces, ¿qué conclusión saca el biomagnetismo frente a esta enfermedad? Para el biomagnetismo, esta enfermedad no se la considera crónica, tampoco hereditaria, tampoco se la considera incurable. En un alto porcentaje de los casos se elimina por completo con biomagnetismo. El paciente debe observar sus hábitos evitando aquellos que de fatiga precios y puedes mejorar ostensiblemente tu calidad de vida luego del tratamiento de biomagnetismo. ¿Cómo entiende el asma el biomagnetismo? Como una enfermedad causada por un desequilibrio generalizado del pH o por la presencia de múltiples microorganismos patógenos. El
En ambos casos, ¿cierto? El biomagnetismo puede ayudar. ¿Y qué es lo que ocurre entonces después del tratamiento? Que se te van las crisis, aumenta tu vitalidad, aumenta tu motivación, duermes bien, recuperas tu vida y solo tienes que estar atento a los detonadores de crisis asmática, a los genes. Pero ya puedes hacer una. Entonces, alguien que sufre de asma, de los presentes aquí sufre de asma. Una paciente, una niña pequeña, una bebé hermosa, que además de tener un cuadro respiratorio agudo, ella estaba con insomnio y me la llevaron porque nadie en la casa estaba durmiendo. Le dicen que la niña tosía toda la noche, tenía estos silbidos, esta sibilancia, y tenía insomnio y lloraba toda la noche. Entonces nadie en la casa estaba durmiendo, ni los padres, ni los abuelos, todo el mundo lo estaba pasando muy mal. Y como ustedes pueden ver ahí, la niña tiene un imán en la cabeza y tiene otro imán que se le está metiendo en la boca, jugando con el imán. Esta terapia del biomagnetismo es posible aplicarla para todas las edades y para prácticamente cualquier tipo de... Bien, voy a dejar de compartir y entonces abro el micrófono para que me puedan hacer preguntas. ¿Hay alguno de los presentes que quiera hacer alguna pregunta sobre asma, sobre el biomagnetismo o sobre el curso? Hola, ¿se escuchan? ¿Sí? ¿O perdimos el audio? Vicky, ¿tú me puedes confirmar si se escuchan? ¿Se oyen? Bueno, de esta sesión quedan 10 minutos. ¿No? ¿Se escucha? No se entiende. Lamento. Bueno, de todas maneras, la explicación que hice del asma quedó grabada, así que les voy a compartir la grabación.